Bien, entonces eh, vamos a continuar. Permítame nuevamente, hago la tarea de compartir lo que estábamos hablando ahorita con este formato de perfil del cargo. Pues permítanme y vamos mirando, espero que vamos dando ingreso a otras personas. Ok, listo. Bueno, entonces, decimos acá entonces de que esto se analiza, este análisis que se requiere hacer es para determinar el nivel de competencias. Necesito que esta persona, dependiendo del cargo que estemos analizando, tenga dinamismo en un nivel alto, en un nivel medio, en un nivel bajo. Eso va a depender de las tareas que desempeña este personaje. ¿Qué tipo de liderazgo debe tener? Alto, medio, bajo. Lo que hablaban en el video con respecto a la resolución de problemas y a la capacidad de tomar decisiones y la autonomía. Si nosotros buscamos esa autonomía, entonces está también establecido para que uno lo analice y determine si es una autonomía a nivel alto, de nivel medio o de nivel bajo. Y más abajo, en este formato, encontramos las competencias técnicas, ¿sí? Atención al detalle, atención al público, autoorganización, comunicación no verbal, comunicación oral y también en qué nivel, si un nivel alto, medio o bajo, ¿sí? Sentido de urgencia, razonamiento numérico, todo esto son habilidades blandas, todas, absolutamente todas, porque necesitamos que la persona sea capaz de tomar decisiones, sea una persona que le guste trabajar bajo presión, sea una persona que le guste la socialización con las demás personas, que sea disciplinado. Todo eso tiene que ver con las habilidades blandas, con las actitudes, no con el conocimiento como tal. Y lo que nos comentaban en el video, tipo de responsabilidades, si es una información de alto nivel, es totalmente confidencial, entonces esta persona, si es de nivel alto, esta persona debe tener entonces guardaespaldas porque requiere precisamente de seguridad, porque tienen una información vital para la empresa, ¿sí? Si tiene un bajo nivel de relaciones interpersonales, si es una persona que trabaja en archivo, pues entonces pues como que no se integra mucho y no tiene contacto con el cliente, pues entonces pues como que el nivel de responsabilidad en cuanto a relaciones interpersonales es bajo, ¿sí? Dirección y coordinación, ¿de qué nivel jerárquico? Es decir, esto tiene que ver con el organigrama para determinar en dónde estaría ubicado. Vamos a darle ingreso a otras dos personas. Listo. Y luego miramos, por Dios. Luego miramos requerimientos físicos y mentales. Carga física, porcentaje de la jornada laboral. Si es una persona que está en posición bípeda, es decir, está de pie todo el tiempo, de 0 a 25%, o de 26 a 50%, o de 51 a 75%, o de 76 al 100%. Entonces, esto es supremamente importante, señoritas, caballeros, para el análisis ocupacional, por la salud ocupacional, porque esto va a determinar cómo está la persona trabajando después de 5 años o después de 2 años, porque y ahorita lo vamos a mirar más abajo, porque se asocia con los exámenes médicos de ingreso y luego, después de 3 años o después de 5 años, cómo se encuentra la persona a nivel de su salud física o a nivel de su salud mental, ¿sí? Entonces, es muy importante determinar cuáles de estas destrezas manuales
Entonces hay que mirar en qué porcentaje está. Y acá el nivel de carga mental, de atención, de concentración, repetitividad, de monotonía, y también lo vamos a ubicar en ese porcentaje. Porque de acuerdo a esto vamos a tener la posibilidad de controlar los accidentes de trabajo, los riesgos que hay a nivel laboral, ¿sí? Porque si estamos colocando a una persona que se necesita que sea dinámica y lo colocamos en un cargo de monotonía en un 76 al 100%, pues esta persona va a entrar en estados depresivos frecuentemente, por eso, ¿no? Y la sensopercepción tiene que ver con todas las sensaciones que tenemos nosotros los seres humanos y que se necesita entonces para los cargos. Entonces, si es para algún cargo con respecto a componentes químicos o a alimenticios, dependiendo de qué es el cargo que se está analizando. Eh, si ustedes quieren, de pronto miren lo que es la esterognosia, la propriocepción o la kinestesia, pero igual hay que hacerle el análisis con respecto a qué nivel de porcentaje está entre entre estas escalas, ¿sí? Y así, pues lógicamente, pues eso nos va a dar la oportunidad de evitar problemas con las ARL, porque si yo tengo evidenciado todo esto, pues entonces yo sé qué es lo que le estoy solicitando a mi trabajador. No le estoy pidiendo más de lo necesario, para nada. Le estoy pidiendo realmente lo que es, ¿sí? Y lo que él decía, ¿no? Elaborado por, aprobado por, realizado por, está el comité paritario ahí sentado colocando su firma y aprobando todo eso, ¿sí? Y esto era lo que yo les decía con respecto a los exámenes ocupacionales de ingreso, ¿sí? Entonces, examen médico, requerido o no requerido, ¿sí? Y acá esto es importante porque en la medida que yo no le hago el ingreso al trabajador, al nuevo trabajador, y resulta que no pasó por esto, y más adelante él tuvo un problema a nivel de salud, a nivel de columna, entonces yo me remito a este formato y digo, uy, a esta persona no le hicieron este rayos X de columna. Entonces no sé si esta persona ya llegó con esas escoliaciones en la quinta vértebra o fue acá. Entonces, ahí sí, eso es riesgosísimo. Y si las ARL quieren sacarle plata a la empresa, lo pueden hacer, porque son detalles pequeños que se obvian, que se dejan de tener en cuenta, y eso es un problema gravísimo. Es un problema gravísimo para la empresa. Mayra, tú querías comentar algo. Haz la pregunta, por favor. Sí, profe, la duda que tengo es respecto a los formatos de análisis de cargo. ¿Esos formatos los elabora uno o hay o ellos tienen alguna norma? ¿Usted sabe cómo están? ¿O eso es de acuerdo al proceso que maneja la empresa, o si es el proceso de calidad que manejan ellos? O sea, o si hay alguna normatividad referente a ellos, como una norma ISO, o de pronto sea como que algo donde uno se pueda guiar, o de pronto digan, no, los formatos según la ley o según o deben ser, o eso es algo que lo establece el psicólogo de la empresa, porque me imagino que eso lo maneja el área de psicología, ¿cierto? Sí, por lo general hay formatos establecidos que ayudan a que, como el que yo les acabo de mostrar, hay empresas que lo diseñan también, pero por lo general ya son formatos establecidos para que realmente haya una unificación. Entonces, eso depende mucho a veces de las organizaciones, pero por lo general eso ya vienen establecidos de una manera eh, particular. Sebastián, ¿a qué se refiere con el PP? Sebastián Morales, es que su merced mandó para todos el PP. ¿Nos quiere decir a qué hace referencia, Sebastián?
Bueno, no sé si me está escuchando o no sé si fue que se le fue o alguna persona está ahí al lado de él, algún pequeño y está molestando a él. Sebastián, ¿me escuchas? No, creo que no. Bueno, permítanme, voy a colocar el otro audio. Perdónenme un instante, por favor. Permítanme, por favor. Me quiere compartir un instante, por favor. Un momentito, por favor. Que no... Ok. Pues algo lento, un momentito. Está cargando. Ok. Teniendo claro cómo o qué debe llevar un análisis de puesto de trabajo o un análisis de cargo, digamos que ahora la pregunta es cómo vamos a realizarlo o qué herramienta vamos a utilizar para obtener la información que debe llevar ese análisis de puesto de trabajo. Eso lo veremos en este video. La primera herramienta que podemos utilizar para realizar un análisis de puesto de trabajo es la observación directa. Entonces consiste en observar en un lugar apropiado las actividades que realiza el ocupante del puesto de trabajo, y esta observación la puede hacer directamente el analista en el momento en que se desarrollan las actividades, es decir, presente en el lugar donde se está realizando las actividades del puesto de trabajo que se está analizando, o mediante medios de registro como una cámara de video, es decir, grabar las actividades, las operaciones. Eso se utiliza mucho cuando son actividades o que son demasiado largas o aquellas que son demasiado repetitivas,
Y también se puede realizarlo de las dos maneras, es decir, grabar y observar, digamos, directamente la operación y luego también entonces hacer un contraste entre lo que se observó directamente y lo que se grabó, digamos, para identificar aspectos que de pronto mediante uno u otro método, digamos, no se detectó en su momento. ¿Qué ventajas tenemos de la observación directa? Entonces, que se tienen datos reales y no hay datos sesgados. Algunas desventajas, por el contrario, son que hay funciones que no son descritas porque no se observan durante el periodo. Entonces, digamos que cuando son actividades que ocurren, digamos que muy periódicamente o digamos que son esporádicas, entonces si al momento de hacer la observación no se identifican, pueden que estas no queden registradas en el análisis que se está realizando. Y digamos que una desventaja es que no toma parte activa al personal, solamente se le observa y digamos no hay forma como de, digamos, entablar con él algún tipo de, digamos, conversación o tomarle, digamos, sus puntos de vista o que nos permita, digamos, precisamente identificar datos que no se hayan podido identificar durante el proceso de observación. El siguiente método que se puede utilizar es un cuestionario. Este método entonces exige que antes haya una preparación, es decir, la elaboración precisamente del cuestionario, para así enviarlo a los interesados con el fin de que sea diligenciado. El cuestionario se envía a todos y cada uno de los que realizan el mismo trabajo. También se le puede enviar a sus supervisores inmediatos o a expertos conocedores del mismo dentro de la empresa. La labor entonces del analista será el ordenamiento, la interpretación y la documentación de toda la información recolectada. Las ventajas que tiene el cuestionario es que se recoge la información necesaria para el análisis, hay un gran ahorro de tiempo porque digamos no hay que estar persona por persona, digamos que abordándola para que nos den la información, sino que se le puede dar a diferentes personas para que la resuelvan a la vez y se puede aportar diferentes puntos de vista. Las desventajas entonces es que exige que el personal posea cierta información y que sepa expresarlas por escrito. Muchas veces las personas no son capaces de expresar por escrito, digamos, lo que realizan, sino que lo hacen más fácil a manera oral. En general hay dificultad en la comunicación, digamos que cuando hay respuestas que no son muy claras, entonces no hay, digamos, forma de confrontar nuevamente la información y digamos que esto entonces hace que la obtención sea más pobre de datos y no haya lugar a aclaración de dudas por parte, digamos, del analista que realiza el análisis con los operarios precisamente que realizan o los empleados que realizan el cargo que se está analizando. El siguiente método entonces, digamos, sería entonces el de entrevista individual. En este se entrevistan entonces a las personas en el cargo específico que ya tengan experiencia en el puesto de trabajo y o sus supervisores inmediatos. Estas suele ser digamos que semiestructuradas, es decir, parten de un esquema o de un cuestionario inicial, unas preguntas bases, pero de acuerdo al desarrollo de la entrevista, digamos que se va volviendo ya, digamos, un poco más informal y digamos que permite entonces recolectar la información necesaria que o que se necesita para realizar el análisis de cargo. Como ventajas, entonces hay claridad en la información emitida y recibida, porque esta sí permite entonces, digamos, la discusión, permite también entonces resolver dudas, se recoge entonces la información necesaria para el análisis, siempre y cuando se haya estructurado de manera clara, digamos, la información que se necesita recolectar. Hay ahorro de tiempo, se puede aportar entonces diferentes puntos de vista de acuerdo a las diferentes personas entrevistadas y como desventaja entonces
consiste en que el entrevistado muchas veces informa lo que desearía que fuese el trabajo y no lo que realmente es. Entonces a veces suelen, digamos que, dar otro tipo de información que tal vez no es la información actual de lo que realmente se realiza como actividades en el puesto que se está analizando. Otra herramienta que se puede utilizar entonces ya no es una entrevista individual, sino entrevistas grupales en la que se reúnen a dos o más empleados que realizan el mismo trabajo, los cuales son entrevistados de manera simultánea sobre los distintos aspectos que cada uno de ellos desarrolla. Como ventajas igual se puede aportar diferentes puntos de vista y hay opción de discusión, de resolver dudas entre todos. Y digamos que alguna desventaja es que consiste en que la información recogida es menos amplia y precisa. Muchas veces todos los entrevistados tienden a, digamos que a responder o a dar su respuesta de acuerdo a la que haya, digamos que un personaje principal como el que lleve más experiencia, entonces muchos, o digamos que los demás tratan como de sesgarse a la opinión que tiene dicha persona. Entonces esa es como una de las, o la principal desventaja que se puede encontrar en este esquema. Y aquí está entonces, debe darse entonces la habilidad que tenga el analista para saber desempeñar entonces o saber guiar el desempeño de la entrevista grupal y que con ella se pueda entonces recolectar toda la información necesaria. Eh, Otra herramienta que se puede utilizar sería entonces reunión con expertos, que es igual que la entrevista de grupo, solo que los componentes de la reunión son expertos en el trabajo a analizar. Pueden ser supervisores, ingenieros, digamos que los jefes superiores del cargo que se está analizando, etcétera. Y suele utilizarse para el diseño y rediseño de puestos y para el desarrollo de planes de prevención y riesgos laborales. Entonces, cuando el objetivo es más que todo un rediseño, una mejora, digamos, aumentar la productividad o desarrollar planes de prevención, digamos que ya lo que se lleva es más que todo a los expertos como tal digamos que tienen bastante conocimiento sobre el cargo que se está analizando. Otra, entonces, herramienta serían diarios laborales. En ellas son, digamos que son registros que realiza el empleado de todas las actividades laborales que ejecuta en un periodo de tiempo determinado. La ventaja es que es muy útil en la recogida de información de procesos de trabajo porque cada actividad que el operario realiza la registra. Entonces registra el paso a paso de lo que hace diariamente. Esto lleva a su desventaja, que es muy tedioso para los empleados porque es, digamos, complicado que cada que realice una función o cada que realice una actividad de inmediatamente la registre. Entonces, esa es como, digamos, la desventaja principal que se da con esta herramienta. Finalmente, lo que, digamos, o la última herramienta que se tiene es un método mixto y es combinar los métodos anteriores. Es decir, eh, utilizar tanto una entrevista como la observación directa o un cuestionario con una reunión de expertos. Digamos que es el método más utilizado y recomendado, pues disminuye las imprecisiones de los demás métodos. Es decir, trata de que las desventajas que nos ofrece un método, digamos que poderlas suplir con las ventajas de otro método. Se recomienda, mas no es, digamos, que la única forma de realizar o de plantear un método mixto es que para cargos operativos se realice la observación y la entrevista. Y para cargos administrativos, digamos que se combine el cuestionario y la entrevista. Obviamente, la forma de combinarlo también depende de los analistas y de la información a recolectar, pero esto es como lo más recomendado como tal. Pero repito de nuevo, no es la única forma con que se pueda, digamos, realizar la combinación del método mixto. Finalmente, entonces se presenta la bibliografía utilizada para la presentación. Recuerden entonces darle like al video, seguirnos en nuestras redes sociales y
Bien, muchachos. Sí, con base a lo que me está diciendo Julián, sí, ahorita yo les voy a colgar en la plataforma los formatos para que ustedes lo tengan como guía, para que ustedes puedan hacer esa tarea que les estoy pidiendo que lleven para el lunes. Igual les voy a colgar el video que acabamos o sea, la grabación de la clase que tuvimos hoy, completa. Entonces la van a tener ustedes ahorita, la subo en cuestión de minutos para que la tengan y puedan apoyarse de una manera más completa. Preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, reclamos. No, profe, por el momento no. Listo, Jefferson. Camila, tampoco tienes. Michelle. No, señor, profe. Víctor Salamanca. No, señor. Víctor Salamanca es Jesús Montes. ¿Cómo así? No. No, profe, son diferentes. Ah, por eso es Jesús que... tiene abierto el audio. Tengo. Ok. Alexander, ¿alguna pregunta? No, señor. Alejandra Martínez, señorita. No, profe. Lidia. Lidia Jiménez. ¿Algún comentario, Lidia? Bueno, creo que no tiene audio. Patricia Caro, ¿algún comentario que quieras hacer? Profe, pues mi pregunta es, ¿esa tarea que usted nos deja, hay que llevarla en alguna presentación o escrita? No, sí, ténganla en su cuaderno, hacen ustedes el análisis o descargan el formato y lo diligencian, ¿no? Y lo diligencian. No es para entregar, pero sí, lógicamente, todo el mundo tiene que hacer su aporte con respecto a los diferentes cargos que analizaron. Acuérdense que es un análisis del puesto o análisis del cargo. Listo, sí, señor. Bueno, muchachos, entonces nos veremos el lunes. No olviden los implementos que les pedí, por favor. Y, Vale, profe, gracias. señora, me quería... Profe, sobre el tema del foro en la plataforma, se ¿Qué nos pasa? había dicho que para administrativo y para seguridad ocupacional eran temas diferentes. Quería saber si para el tema. Elizabeth, no te entendí absolutamente nada. Sé que me estás hablando del foro. Sí, pero es que no te escucho nada. Si quieres, por favor, envía un WhatsApp por Zoom, un mensaje por el chat de Zoom, y me explicas qué es lo que quieres, porque hay mucha bulla en donde tú estás y no entiendo. ¿Listo? Entonces yo espero tu mensaje, Elizabeth. Muchachos, muchas gracias. Nos veremos el lunes. Que estén muy bien. Profe, Señor. profe, ahí le dejé la excusa de la empresa. Gracias. Con mucho gusto, Janet. Que pasen buena noche. Nos vemos el lunes. Viciosos. Igual, profe. Cuídense mucho, por favor, ¿no? Siempre con tapabocas. Profe, qué pena, Gracias, ¿hasta cuándo hay plazo de desarrollar el foro? Qué pena con usted. No sé qué fecha le coloqué. ¿Su merced Jefferson es de salud ocupacional o es de auxiliar administrativo? Auxiliar, profe. Tengo que mirar. Lo que pasa es que esto ha sido un caos con respecto a las plataformas porque están la asignatura
y toca colocar para cada uno la misma programación y eso ha sido un poco dispendioso. Voy a revisar eso y ya se los envío. Listo, profe, muy amable, gracias. Sí, 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 sí. Bueno, buenas noches, que estén bien. Igual, profe, que descanse. Y ya lo mismo. Elizabeth, estoy esperando tu comentario, Elizabeth. Profe, ¿me escuchas ahí? No, hay mucha interferencia allá donde tú estás. No te entiendo Estoy bien. en la calle. Por eso, por Bueno, eso. ya le hago una llamada al Listo. Ok, bueno. Vale, ya. Chao, que estés bien. Chao, señoritas, que estén bien. Hasta mañana.